Imagina subir a un avión, sentarte cómodamente en primera clase, de repente, presenciar una escena que cambiará por completo la trayectoria de uno de los pasajeros. Un hombre influyente, acostumbrado a ser el centro de atención, menosprecia a un joven desconocido a su lado. Lo que no sabía era que estaba a punto de cometer uno de los mayores errores de su vida. El ambiente en la cabina comienza a calentarse, se intercambian palabras, miradas desafiantes. Pero cuando la verdad es revelada, el arrogante pasajero siente el peso de la vergüenza. La primera clase de un lujoso Boeing 787 estaba casi llena. Entre los pasajeros, figuras de la alta sociedad, ejecutivos y un hombre de semblante impaciente llamado Gustavo Monteiro. Vestía un traje perfectamente cortado. Sus zapatos brillaban como si acabaran de salir de la tienda. Al abordar, guardó su equipaje de mano en el compartimento y tomó asiento. A su lado, un joven con sudadera negra, gorra y auriculares se acomodaba en su asiento. Parecía ajeno al mundo mientras escribía mensajes en su celular. Gustavo frunció el ceño. Odiaba la idea de compartir ese espacio exclusivo con alguien que, en su concepción, desentonaba con la elegancia que el ambiente requería. Cuando la azafata se acercó ofreciendo champán, Gustavo aceptó de inmediato. Luego, el joven a su lado también hizo un discreto gesto para recibirlo. El ejecutivo no pudo evitar lanzar una mirada de desprecio. Respiró hondo, tamborileando los dedos en el reposabrazos. El avión rodaba por la pista, pero su incomodidad crecía. Incapaz de contenerse, Gustavo dejó escapar un suspiro audible. Al notar que el joven seguía absorto en su celular, no pudo resistirse y comentó con tono mordaz: «Ciertamente, la primera clase ya no es lo que era antes». El joven alzó la mirada por un instante y volvió a enfocarse en la pantalla. El desdén lo irritó aún más. Cruzó los brazos, se inclinó hacia adelante y murmuró: «Estos mocosos mimados ganan dinero rápido y creen que pueden estar en cualquier lugar». La azafata percibió la tensión y dudó en intervenir. Otros pasajeros lanzaron miradas curiosas, pero a Gustavo no le importó. El joven suspiró, se quitó los auriculares y finalmente encaró al ejecutivo. Había un brillo de paciencia en sus ojos oscuros, pero también un cierto desafío. ¿Qué descubrirá Gustavo? ¿Cómo impactará este giro en su vida? ¿Y qué lecciones podemos aprender de esta historia? Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones para no perder ningún detalle de esta impactante narrativa. El desenlace te sorprenderá y te dejará valiosas reflexiones sobre humildad, respeto y las sorpresas que nos depara la vida. ¿Algún problema, señor? La frialdad en la voz del joven hizo que Gustavo vacilara por un instante, pero su orgullo no le permitió dar marcha atrás. Antes de que pudiera responder, un hombre sentado unas filas más adelante se inclinó hacia adelante. Era un señor de mediana edad, con un abrigo de cuero marrón, que había estado observando todo atentamente. Entrecerró los ojos, como si le costara creer lo que veía. «Dios mío, es Vinicius Jr.» El nombre retumbó en el ambiente como un trueno. Pasajeros que estaban distraídos volvieron su atención al joven, mientras Gustavo sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. El nombre era inconfundible. Parpadeó rápido, tratando de procesar la información. El chico a su lado no era un simple joven vestido de forma informal. Era uno de los futbolistas más talentosos de la actualidad. Las miradas se dirigieron a Gustavo, quien, de repente, sintió el peso de la situación. Un hormigueo incómodo recorrió su espalda. La reacción de los pasajeros y la tripulación. El murmullo aumentó. Algunas personas sacaron sus teléfonos para intentar capturar el momento. Otros pasajeros simplemente observaban en silencio, intercambiando miradas de sorpresa y desaprobación. El ambiente dentro del avión, hasta entonces tranquilo, se tornó tenso. Algunos susurraban entre sí, comentando lo sucedido. La azafata, que antes dudaba, rápidamente se acercó a Vinicius Jr. «Señor, ¿necesita algo? Podemos cambiar su asiento si hay alguna molestia». Vinicius Jr. miró directamente a Gustavo. Su mirada no era de ira, sino de decepción. No quería conflictos, pero tampoco podía ignorar lo que había sucedido. Se recostó en su asiento y respiró hondo. «Estoy bien. No necesito cambiar de asiento. Gracias»,
La azafata asintió, pero se quedó cerca, sintiendo que la situación aún no estaba completamente bajo control. Gustavo sintió como el rubor subía a su rostro. La primera clase, que antes parecía su territorio seguro, se convertía en un escenario donde todos presenciaban su insensatez. Comenzó a notar las miradas reprobatorias que le dirigían. Un señor de cabellos canosos, sentado cerca, negó con la cabeza en desaprobación. Una mujer en la fila de al lado frunció el ceño y susurró algo a su acompañante. Desde el fondo de la cabina, otro pasajero, un hombre de mediana edad con un blazer elegante, decidió intervenir. «Esto es inaceptable», dijo con firmeza. «Este tipo de comportamiento no tiene cabida en ningún lugar». La tripulación, al notar que la situación estaba escalando, se reunió rápidamente para evaluar qué hacer. Uno de los asistentes de vuelo contactó al capitán por el intercomunicador, informándole sobre lo sucedido. Gustavo miró a su alrededor, sintiéndose acorralado. No esperaba una reacción tan rápida y contundente. Para él, solo había sido un comentario, una opinión, pero ahora entendía que no había forma de minimizar sus palabras. Lo que antes podía pasar desapercibido en otra época, ahora era inaceptable. El capitán, al enterarse de la situación, tomó una decisión. A través del sistema de sonido, su voz resonó clara y firme. «Señores pasajeros, nuestra tripulación vela por la comodidad y el respeto de todos a bordo. No toleramos ningún tipo de conducta discriminatoria. Pedimos la colaboración de todos para que podamos continuar con un vuelo tranquilo». El silencio se apoderó de la cabina. Gustavo bajó la cabeza, sintiendo el peso de sus actos. Vinicius Jr. permaneció sereno, pero la expresión en su rostro dejaba claro que aquel episodio no era una novedad para él. Cerró los ojos por un momento, intentando desconectarse de la situación. La azafata, aún a su lado, le sonrió con solidaridad. «Si necesita algo, estamos a su disposición». Vinicius solo asintió. El vuelo continuó su trayecto, pero la tensión seguía en el aire. Algunas palabras, una vez dichas, nunca podían retirarse, y aquel momento quedaría en la memoria de todos los presentes. La voz de Gustavo salió vacilante. «Yo no sabía quién eras. Fue un malentendido». Vinicius lo miró por un instante. Su mirada no era de ira, sino de algo peor, indiferencia. Gustavo abrió la boca para decir algo más, pero las palabras murieron antes de salir. El silencio entre ellos era asfixiante. Gustavo sentía el sudor acumularse en su nuca, la camisa pegándose a su espalda. Intentó encontrar alguna expresión en el rostro de Vinicius que le permitiera continuar, pero no había nada allí. «En I odio, en I renser». Solo un vacío que lo hacía sentir incómodo. «Yo», intentó de nuevo, tragando saliva. «No quise, no era mi intención que esto pasara así. Si hubiera sabido que eras tú, que tú eras». Las palabras se enredaban en su garganta. Quería justificarse, pero cualquier excusa parecía insignificante ante la expresión impasible de Vinicius. Vinicius cruzó los brazos y desvió la mirada, como si Gustavo no fuera más que una molestia menor, algo irrelevante. Aquello dolía más que cualquier grito, cualquier insulto o enfrentamiento que pudiera recibir. La indiferencia pesaba más que cualquier agravio. «¿Qué quieres que diga?», preguntó Vinicius, rompiendo al fin el silencio. Su voz era tranquila, casi fría. Gustavo sintió un nudo formarse en su estómago. Quería que Vinicius le dijera que entendía, que aceptaba sus disculpas. Pero, ¿cómo podría? Él mismo no se perdonaría. «Estoy arrepentido», dijo Gustavo, su voz apenas un susurro. «Me equivoqué. Fui un idiota. Actué por impulso, sin pensar. Si pudiera retroceder». «Pero no puedes», lo interrumpió Vinicius, con un tono firme, aunque sin agresividad. «Lo hecho está». Gustavo se pasó la mano por el rostro, frustrado consigo mismo. No esperaba que Vinicius lo perdonara de inmediato, pero tampoco pensó que sería tan difícil encontrar las palabras adecuadas. «No soy esa persona, Vinicius», continuó Gustavo, sintiendo la necesidad de justificarse. «O, al menos, no quiero serlo. Crecí en un entorno donde reaccionar antes de pensar era lo normal. Pero eso no justifica lo que hice contigo».
Vinicius respiró hondo. Por un momento, pareció considerar las palabras de Gustavo. Pero, después, negó con la cabeza. No lo entiendes, Gustavo. No se trata de lo que quieres ahora. Se trata de lo que hiciste, de las consecuencias de tus actos. Apretó los labios, inclinando ligeramente la cabeza. Y no se trata de si yo te perdono o no. Se trata de lo que harás a partir de aquí. Si tu arrepentimiento es real, debe significar algo más que palabras. Gustavo bajó la mirada, sintiendo el peso de la verdad en esas palabras. ¿Qué puedo hacer?, preguntó, casi desesperado. Vinicius esbozó una leve sonrisa de lado. No una sonrisa amigable, sino la de alguien que sabe que esa es la pregunta correcta. Descúbrelo por ti mismo. El arrepentimiento solo vale si te hace cambiar. El jugador tomó su celular, escribió algo rápidamente y sonrió levemente. Tal vez un mensaje a un amigo o simplemente una manera de distraerse de la incómoda situación. Su mirada no reflejaba ira ni rencor. Era la mirada de alguien que ya había pasado por situaciones similares y que había aprendido a manejarlas con madurez. Se levantó sin prisa, acomodó su chaqueta y miró a la azafata. Creo que prefiero un lugar más tranquilo. Ella asintió, comprendiendo de inmediato su necesidad de evitar más confrontaciones innecesarias. En pocos pasos, el delantero del Real Madrid ya estaba en un nuevo asiento, lejos del alboroto y de las energías negativas que intentaban rodearlo. El silencio en el aire era ensordecedor. Gustavo se hundió en su asiento, sintiéndose más pequeño que nunca. El peso del momento caía sobre sus hombros. Sabía que había cometido un error, que había cruzado un límite, pero aún no podía medir la verdadera magnitud del daño que había causado. Miró a su alrededor, buscando complicidad en algún pasajero, pero solo encontró miradas de desaprobación y algunas cámaras de celulares apuntándolo. El aterrizaje fue tranquilo, pero para Gustavo, la tormenta apenas comenzaba. Al desembarcar, un escalofrío recorrió su espalda al notar que algunas miradas curiosas ya lo identificaban. Los murmullos se propagaban, y él intentó ignorarlos, pero pronto sintió el impacto de sus palabras. Su nombre ya circulaba en las redes sociales y, con cada minuto, la repercusión crecía. El vídeo, grabado por un pasajero atento, se esparcía como fuego en un campo seco. En grupos de mensajes, en publicaciones de celebridades y periodistas, en los comentarios indignados de anónimos y aficionados al fútbol, Gustavo se convertía en el nuevo villano de una historia que él mismo había escrito. Los comentarios de repudio se multiplicaban, los patrocinadores comenzaban a cuestionar su actitud y su imagen profesional, antes intacta, empezaba a desmoronarse como un castillo de arena golpeado por una ola. Mientras tanto, Vinicius seguía su camino sin necesidad de decir nada más. La elegancia con la que respondió al insulto hablaba por sí sola. Su postura había dejado la lección más importante. El respeto se gana con dignidad, no con arrogancia. La prensa no tardó en abrazar la historia. Entrevistas con expertos en comportamiento y prejuicio aparecieron en los programas de televisión. Clubes de fútbol, jugadores y aficionados tomaron posición. El mundo del deporte ya no era un espacio para actitudes como la de Gustavo, y el mensaje fue claro. Por su parte, Gustavo no pudo evitar la avalancha de notificaciones en su celular. Llamadas perdidas de amigos, mensajes de familiares preguntando qué había sucedido. Pensó en justificarse, en argumentar que no fue su intención ofender, pero era demasiado tarde. Ante el peso de la situación, se dio cuenta de que, sin importar nada más, no podía retroceder en el tiempo. Pero aún podía aprender de lo sucedido. Tal vez todavía había tiempo para recomenzar, para reflexionar sobre sus elecciones y, quién sabe, cambiar. En cuanto a Vinicius, él seguiría siendo quien siempre fue. Un talento dentro del campo y un ejemplo de dignidad fuera de él. El fútbol seguiría siendo su respuesta y su trayectoria, un recordatorio de que la grandeza de un jugador va mucho más allá de lo que hace con el balón en los pies. Esta historia nos enseña que nunca debemos juzgar a alguien por su apariencia ni subestimar a las personas basándonos en nuestros prejuicios. El respeto debe ser la base de cualquier interacción, sin importar el estatus o el entorno en el que nos encontremos. Cada encuentro es una oportunidad de aprendizaje, y la forma en que tratamos a los demás define quiénes somos.
La arrogancia puede llevarnos a situaciones humillantes, mientras que la humildad y el respeto nos elevan. Si quieres más historias emocionantes e inspiradoras como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí encontrarás reflexiones valiosas sobre la vida y cómo pequeñas acciones pueden marcar la diferencia. No pierdas la oportunidad de cambiar tu perspectiva y crecer con cada historia.